Oye, país, buenas noches. Oye, país, gracias por su compañía en esta hora. Sí, seguimos avanzando en esta semana, la primera semana del mes de agosto. Sí, señor, la primera semana del mes de agosto. Esta semana como la generalidad, con muchas noticias, muchas situaciones. Con la atención del COVID, que continúa su avance, sus altas y bajas, pero siempre, igual que las dos últimas semanas, con una positividad bastante alta de más del 20% y con contagios cotidianos que rondan 500, 600, 700, 800, y ha llegado hasta 1000 en los últimos días. Mientras tanto, cuatro casos, 1, 2, 3 y 4 oficialmente de la viruela del mono registrados oficialmente en República Dominicana. ¿Qué es para alarmarse? Siempre será para alarmarse. Es una situación que ha provocado en la ciudad de Nueva York y en otros estados, entre ellos California, que hayan declarado emergencia sanitaria por los aumentos que está registrando la propagación de esta viruela del mono, que produce una serie de llagas y una serie de situaciones que, si bien es cierto que no es altamente mortal, podría provocar situaciones de salud complejas y complicadas. Tenemos COVID, tenemos viruela del mono en República Dominicana. Y a esto hay que prestarle atención. ¿Cómo hay que prestarle atención, señores, a situaciones como esta que se ha denunciado, que ha sido motivo de críticas, de advertencias, de denuncias? Y es el tema este con los libros digitales que ha anunciado que se pretende hacer para el año lectivo próximo en República Dominicana. Y parece que ha habido una controversia seria con el tema este de las licitaciones para estos libros digitales. Diario Libre publicó una nota que dice que dentro del pliego de las licitaciones, lo que se está denunciando, ellos contactaron a una de las personas y le preguntaron, y yo no, yo lo que soy chofer, yo no tengo nada que ver con ninguna compañía, ni sé de esos libros que ustedes están hablando. Aparentemente, una compañía fantasma, y así por el estilo. Entonces, esto es un nuevo alboroto, un nuevo ruido, para no llamarlo todavía escándalo, en sectores de la administración pública, que deben ser aclarados y explicados, porque hacemos mucha bulla y mucha alarma y muchos golpes de pecho sobre la política de honestidad y la lucha contra la corrupción y la transparencia de las actividades públicas. Entonces, cuando surgen situaciones como esta, deben darse explicaciones. Ah, no, que vamos a ver una investigación después, las cosas se olvidan. Por Dios, den explicaciones, den explicaciones. Es lo mejor que puede pasar, que hayan explicaciones. El presidente Luis Abinader viaja este domingo, o va a estar este domingo, no sé si viajará el sábado o viajará el mismo domingo en la mañana a Colombia a participar como presidente invitado de una nación amiga, de una nación con muy buenas relaciones con República Dominicana, en la juramentación del presidente Gustavo Petro. Un presidente con tendencias de izquierda que ha llegado a la presidencia de Colombia, ha ganado las elecciones, en algo que podría dar cambios importantes e interesantes en lo que es la vida política de Colombia y las actitudes de Colombia frente a Venezuela, frente a otros países que tienen esa tendencia de izquierda, Nicaragua, Argentina, Perú. Entonces, podría ser una conformación nueva vez de estos bloques contestatarios a los Estados Unidos y a la democracia per se de derecha que reina en el continente. Entonces,
es una incógnita con este señor, Gustavo Petro, cómo va a manejar un tema tan delicado como las relaciones con Estados Unidos, porque Colombia se ha considerado por mucho tiempo como el principal aliado de los Estados Unidos en América Latina. Incluso Petro viene de las guerrillas. ¿Qué va a pasar con esta situación de las negociaciones que han habido y que se han tronchado y que han seguido y que se han aplicado algunos acuerdos a media? Y él dijo que le deja a Cuba, a La Habana, que tome la iniciativa de nuevas convocatorias para estas negociaciones entre la guerrilla y el gobierno. Y lo dijo a La Habana porque en La Habana fue que se celebraron las reuniones que dieron paso a un primer acuerdo. Vamos a ver. Pero nuestro presidente estará allí cumpliendo con un deber de buena vecindad, de amistad, de respaldo a los procesos democráticos, porque ese es un proceso democrático, aunque Gustavo Petro sea un hombre de la izquierda. Pues el proceso en que llega a la presidencia es un proceso democrático y él se acogió a los términos de la democracia. Mientras tanto, esa es la realidad y eso es así. Nuestro presidente estará allí. Mientras tanto, el tema de la mina, el tema de Cormidón, el tema de los dos trabajadores atrapados por un derrumbe a unos 95 metros de distancia en la tierra. Es importante cómo las autoridades, cómo los organismos de auxilio, cómo la misma empresa, incluso trajo unos técnicos de Canadá, especialistas en rescate de esta naturaleza para ayudar a sacar a esta gente con bien. Conmovedores los videos que se han difundido de ya ellos conversando con su familia, aunque están enterrados allá abajo, no están en las situaciones más precarias porque tienen espacio para moverse y pudieron introducir a través de unas tuberías que habían, pudieron introducir cámaras, se le ha suministrado agua, alimentos, algunas suertes de medicamentos, ellos no están heridos, pero para que puedan soportar el tiempo que sea necesario hasta que se logre salvarlos, traerlos nueva vez a la superficie, salvarlos. Recuerden aquel caso de Chile que fue emblemático, en la que incluso el propio presidente, era todavía el presidente Piñera, que estaba allí en su primer mandato, de cómo esta labor de salvamento de un grupo de mineros que quedaron atrapados en una mina en situaciones similares, este episodio duró 69 días y llegaron de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, de muchas partes del mundo, especialistas en rescate de este género. Y decía el ministro de Minas, Energía y Minas de República Dominicana, Antonio Almonte, que este tipo de accidentes no deja de ser común en las operaciones de extracción de minerales bajo tierra, como el caso de la que opera Cormidón. Nadie quiere que ocurra, pero la compañía ha respondido, la autoridad ha respondido y están allí 24 horas con ellos y sus familiares y con comunicación ya y alientos. Hijo mío, no te preocupes, tú vas a salir bien, sé fuerte, y ellos sí, yo estoy bien aquí, mientras tanto, bien dentro de la situación, lógicamente. Pero eso nos da una experiencia de que cuando hay voluntad, cuando hay decisión, cuando hay estrategias para poder realizar rescates, en este caso de esta naturaleza, se puede. Seguimos haciendo votos porque esta experiencia sirva
para el futuro, para estar listos para acudir rápidamente, con apoyo nacional, con apoyo internacional, con apoyo de las autoridades, con apoyo de las empresas, con apoyo de voluntarios expertos en este tipo de cosas. Y esto es importante. Qué bueno que se trabaja en esto. Y me quiero referir a un tercer tema en el día de hoy. Y es el tema de lo que está pasando, señores, en Haití. Más de 200 muertos en las últimas semanas en la violencia desatada por las bandas criminales que tienen el control de las calles y el control del país, por así decirlo. Las autoridades tienen miedo a enfrentar estas bandas. Tienen miedo, por un miedo brutal a enfrentar estas bandas. ¿Por qué razón? Porque no hay autoridad. Porque la institucionalidad está en desbandada en Haití. Porque no hay realmente gobiernos de cohesión que tengan unas prioridades y que tengan la plenitud del ejercicio de las garantías ciudadanas, del orden público. Entonces estas bandas fuertemente armadas secuestran, roban, matan, asesinan, se pelean entre ellas y tienen al gobierno en jaque incluso. ¿Qué va a pasar en Haití 1 año y pico después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que no se ve un panorama claro de hacia dónde va Haití, por lo menos en la búsqueda de una legitimación del gobierno, de una vuelta a una legalidad, aunque precaria, pero de la elección de un presidente y de funcionarios del gobierno? Esto sigue en el limbo. No sabemos qué va a pasar. Y cada vez estas bandas tienen mayor control de sus acciones. El Listín Diario, en la voz de su director, Miguel Franjul, publicó un editorial esta semana bajo el título Haití, una solución de fuerza, y hace un planteamiento en esta línea. Lo comparto con ustedes, este editorial. Haití, una solución de fuerza. Con su capital tomada por bandas armadas y sumida en un baño de sangre, lo que también ocurre en el resto del país, Haití ha tocado fondo. La descripción más dramática de lo que ocurre la acaba de ofrecer un inusual comunicado de las embajadas de España, Francia, Alemania y la delegación de la Unión Europea en Puerto Príncipe. En ese comunicado exponen las intolerables violaciones de las libertades fundamentales, centenares de asesinatos, así como secuestros y violaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes, todo lo cual configura un estado excepcional de terror e inseguridad. Desesperadamente, esos 3 países, más la Unión Europea, exigen el cese inmediato de estos actos repugnantes, pero la única fórmula que proponen para lograrlo es una vana e inútil apelación a la cordura, a unas bandas intransigentes y a un gobierno inexistente. Esas naciones que en el pasado han tenido experiencia de acción directa aplicando su poder en otras zonas del mundo, saben que lo que se impone urgentemente es una solución de fuerza, una intervención militar conjunta en Haití, sin más miramientos, para desarmar a esas bandas e imponer el orden. Si las Fuerzas Armadas centroamericanas y de nuestro país admiten que el conflicto haitiano puede desatar una oleada de fugas masivas de ciudadanos, lo que de hecho ya es visible, ¿qué se espera entonces para ponerle el torniquete a esta hemorragia de sangre y violencia en Haití? Por eso se hace imperativo que la sociedad dominicana despierte frente a este peligro real y se una militantemente en la defensa de la soberanía, más susceptible ahora que nunca al riesgo de una fisura, demostrándole al mundo que no somos indiferentes ante la crisis. Pero tampoco podemos ser impermeables a la hora en que se desaten otras furias incontrolables en un país en desbandada, sin bridas ni frenos y con una comunidad internacional cruzada de brazos, evadiendo su responsabilidad en la defensa de la seguridad regional cuando lo que mandan las circunstancias es una solución de fuerza. Asimismo, el mismo Listín Diario, en la
voz de su director, Miguel Franjul, escribió otro editorial, esta vez relacionado con el anuncio de una marcha patriótica este sábado, día 6, a todo lo largo de la calle El Conde, desde el Parque Colón hasta el Parque de la Independencia, donde van a marchar los ciudadanos que quieran marchar bajo los auspicios, que es quien está convocando principalmente a esta marcha, del Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano es una marcha para mostrar un reclamo a las Naciones Unidas y a las grandes potencias de la necesidad de que acudan en auxilio definitivamente de Haití frente a la situación que está ocurriendo y que cada vez que esta situación se descompone, como va en vías de descomposición definitiva, los dominicanos sufrimos realmente los avatares que nos cuesta a nosotros una migración incontrolable. Una migración natural porque somos frontera. Esa marcha se va a producir este día 6 y el Listín Diario habla sobre eso y dice en su título, el editorial de Miguel Franjul, La patria nos convoca. Lo comparto con ustedes a continuación. La patria nos convoca. La soberanía nacional, arrugada y desafiada por las intromisiones foráneas y por las constantes violaciones a sus leyes migratorias, está hoy en frágil soporte. Aunque no lo sea por el efecto de una intervención militar o de una sanción internacional, el peligro se incuba en el naufragio institucional de Haití, sumido en la violencia y en la sistemática penetración ilegal de sus ciudadanos en nuestro territorio. Sin necesidad de hiperbolizar esa amenaza, lo que vemos es suficiente como timbre de alarma para que los dominicanos despierten a esa realidad y asuman un firme compromiso con la defensa de nuestra soberanía, que es lo mismo que decir con nuestra identidad. Una oportuna manera de hacerlo es elevar nuestra voz de protesta por este proceso de desconocimiento del mayor activo moral y jurídico de la nación, apoyando la marcha patriótica el próximo sábado 6 en la capital. Auspiciada por el Instituto Duartiano y otras entidades de la sociedad, la marcha está destinada a unificar el sentimiento nacional frente a los intentos de hacerle cargar al país la solución a la crisis de Haití. Si no podemos atender satisfactoriamente las necesidades de salud, educación, alimentación y vivienda de nuestros propios ciudadanos, mucho menos la de los vecinos, agravada por un largo periodo de pobreza extrema, subalimentación, insalubridad y ausencia de institucionalidad. Los efectos combinados de esa crisis ejercen una enorme e insoportable presión sobre la integridad de nuestra frontera, desbordada por la inmigración ilegal de haitianos y amenazada de un mal mayor ante la existencia de bandas armadas de rufianes y traficantes que controlan Haití. Los dominicanos tienen que hacer sentir de nuevo, como lo han hecho en otras oportunidades históricas, que el legado de independencia que hizo posible el nacimiento de esta nación sigue vivo entre nosotros y no admite dobleces o se hunde la isla. Asimismo, esta semana, en mi artículo editorial del Listín Diario, yo hice unas referencias sobre el tema de la nomenclatura salarial en República Dominicana, del funcionarato del gobierno central y del Estado en sentido general. Y en este puse en el contexto la ley 105.13, que es la única referencia de ley que hay actualmente y que establece los niveles salariales en la administración pública con un tope máximo hasta, así lo dice la ley, de 450,000 pesos mensuales para el presidente de la República. El jefe del Estado, la máxima figura de representación del Estado, el presidente, tiene un tope de salario a 450,000 pesos. Una ley de 10 años
que no obedece a la realidad de lo que ocurre en la situación económica, la situación social de República Dominicana en estos momentos. Y yo abogo porque eso hay que reformularlo, para que no nos rompamos las vestiduras diciendo que hay otros funcionarios que ganan más que el presidente, que tienen mayores sueldos que el presidente, porque esa es la realidad, porque tú no puedes entrar en competencia en el gobierno ofreciendo cargos cuando la administración privada, cualquier banco, cualquier empresa grande, le paga a sus funcionarios mucho más que eso, con muchos otros beneficios. Hago ese planteamiento en mi columna Oye País, que titulo Realidades y correcciones. Hablo de la realidad y de las correcciones que deben hacerse. Lo comparto con ustedes a continuación. Los niveles de salarios que reciben algunos altos funcionarios del país se han convertido en los últimos días en un tema de críticas de diferentes sectores de la sociedad. Soy de opinión, y lo digo desde el principio de este comentario, que si bien el escenario post-pandemia, la agresión de guerra de Rusia contra Ucrania y las consecuentes presiones y crisis que estos hechos han generado en las economías mundiales, República Dominicana incluido, no era el más apropiado para exhibir muy altos salarios en niveles importantes del funcionariado nacional. Que los sueldos establecidos por ley encabezados por el del presidente de la República son remuneraciones de miseria para tales posiciones. Revisando la ley, la 105-13 específicamente, creo es una irrealidad, una hipocresía, como me dijera un amigo, que el tope del salario del presidente de la República sea de hasta 450,000 pesos mensuales. Y de ahí para abajo. Si la administración pública quiere tener profesionales bien formados, de alta calificación, tiene que pagar salarios competitivos como los que ofrece el sector privado a sus ejecutivos. Porque cualquier director departamental de uno de los principales bancos o de empresa privada de primera línea gana eso y mucho más. Creo entonces que se hace necesario sincerizar los salarios en los altos puestos de la administración pública, no por aquello de que bajos sueldos fomentan o abren el apetito a la corrupción, sino porque si eso no se corrige, pocos serán, cada vez más, los que se quieran exponer a ser víctimas del escarnio público, aun siendo más honestos que la Madre Teresa. El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 562 nuevos casos de COVID-19 y un fallecimiento en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín 868, el total de fallecidos a la fecha es de 4.384, mientras que los casos acumulados ascienden a 631.603. El presidente de la República, Luis Abinader, llegó a la mina Cerros de Maimón, donde se encuentran atrapados los obreros bajo 5.000 toneladas de material rocoso desde el pasado domingo. La visita del mandatario a las instalaciones de la empresa se produce 4 días después del accidente para dar seguimiento a los trabajos que buscan garantizar la vida de los mineros atrapados. Organismos internacionales junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Ilegales y Trata de Personas, junto a agentes de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, realizaron un allanamiento por presunta trata de personas, entre ellos con mujeres colombianas. El allanamiento se produjo desde tempranas horas del día en el Hotel Intercaribe, ubicado en la calle Juan Sánchez del sector de Gascue. El presidente Luis Abinader designó nuevos titulares del Ministerio de Educación, la Dirección General de Migración
Bienes Nacionales, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre Intran y el del Instituto Postal Dominicano Impostón. En sustitución de Fulcar fue colocado Ángel Enrique Hernández Castillo. Hugo Mario Leopoldo Veras Goico Ramírez, alias Hugo Veras, fue nombrado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, mientras que Julio Ramón Cordero Espaillat, viceministro de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, y a Eric Alberto Michael Guzmán como director general del Instituto Postal Dominicano. Asimismo, Venancio Alcántara Valdés fue nombrado como director de Migración y Rafael Abraham Burgos Gómez fue designado director general de Bienes Nacionales. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Yo les hablaba del tema de los salarios y me metí en el campo de la economía, hablando de cómo realmente la inflación, el alto costo de la vida, la realidad de la economía mundial y nacional no resisten salarios de la naturaleza que se están registrando en la alta dirigencia del Estado Dominicano. No lo resisten sencillamente. Y no entré en el detalle de que una de las cosas que dicen muchos estudiosos del comportamiento institucional del país o de un país es que el tema de los salarios deprimidos muchas veces son un incentivo que no debieran serlo, o un motivo que no debiera serlo, o una tentación que no debiera serlo para que se la busquen algunos funcionarios por otro lado. Pero esa es la realidad, a final de cuentas. Yo me metí en el tema de la economía abusando de la confianza que me da nuestro analista de económicas aquí en Oye País, don Carlos Cuello, y me dice, di lo que tú quieras que después entro yo. Y por cierto, entra él en el turno al bate en este momento. Buenas noches, don Carlos Cuello. Bueno, pero usted comenzó con lanzamiento fuerte. Bueno, uno tiene sus días, ¿tú me entiendes? Hay días claros y días oscuros. Y días oscuros. Pero la verdad es que ese es un tema de discusión, Carlos. Yo creo que hay que hacer Lo hemos evaluación. manejado en otras ocasiones, Claro. Desde hace décadas, ¿no? Claro, claro. El problema del salario del presidente de la República, que no debería ser inferior a ninguno de los funcionarios. Eso debería corregirse en algún momento, ¿no? Y lo otro es que, mira, en estos momentos podría ser que estén establecidos esos reajustes, que haya incentivos, todo lo que tú quieras. El problema es que en este preciso momento, luego de salir Lo que yo de una decía, pandemia, que hay un tema político en el momento en que se ejecutan algunas cosas. donde la gente se acaba de hacer un reajuste muy modesto por asuntos justamente de la necesidad de apoyar lo que era el resurgir de la economía luego de la pandemia. Que la inflación se está llevando prácticamente lo que se aumentó. Claro, Esto claro. va a ser una indexación, o cuidado sin menos, Cuidado sin al menos, final sí. del periodo de 2 años, ¿no? Entonces se producen estos aumentos que de por sí en términos relativos no es que sean tan altos, pero cuando tú lo que ves es la cifra, Sí, sí. óyeme, Y la gente lo maneja en el entorno de que hacia arriba lo hacen y abajo qué. Ese es el habla de tema. $1 millón, óyeme, tú estás hablando de salario, en términos de salario mínimo, estamos hablando de 20,000 pesos. Sí, 10 salarios mínimos son 200,000 pesos. sí, así mismo es. 20 salarios mínimos son 400,000. El salario de un año son 240,000 pesos. Cuando tú coges $1 millón son 4 años de salario. Así es. Pero mira, esta semana se han producido
dos episodios, no, la semana pasada y esta semana, dos episodios interesantes en la economía. Y es la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tú lo habías adelantado, de que eso venía zumbando por ahí, de aumentar la tasa de interés 0.75. Y alto para ellos. Alto, es el segundo en un mes y algo. Sí, y pero entonces, lo más alto desde la década del siglo pasado. Claro, y entonces República Dominicana concomitantemente también rueda un poquito hacia arriba con 0.50 puntos y llega ahora a 7.25 el nivel de la política. 7.75, estábamos en 7.25. Sube a 7.75 sí. El nivel de la tasa de política monetaria. ¿Qué incidencia va a tener eso en la economía? Mira, en el caso de nosotros, recuerda que comenzó en septiembre, creo que es el séptimo reajuste que se hace, ¿no? Arrancamos con 3%, que era una tasa para apoyar la recuperación y el movimiento de la economía. Y sí, evitar el colapso con la pandemia, ¿no? Y logró su objetivo. Y eso, ese manejo cauteloso de la política monetaria lo han reconocido los organismos internacionales. Ahora, con esta nueva decisión en materia de política monetaria, que no solamente es República Dominicana, hay que destacar que Estados Unidos, la Unión Europea, toda la región, incluso nosotros no somos de los que más hemos subido en la región. No, sí, claro. No nos vamos a comparar con Argentina, que es un país con inflación estructural, pero también Chile, Colombia, México, todos lo han subido. Bueno, el objetivo es simplemente contrarrestar los efectos inflacionarios derivados de la recuperación y agravados con el conflicto de Rusia y Ucrania. Ese es el objetivo en todo caso. Claro. O sea, se aplicó una política monetaria expansiva para lo que fue la recuperación y la recesión, y ahora lo que procede es una política monetaria contractiva para evitar el sobrecalentamiento de la economía, pero además para quitarle presión a los precios, a la demanda. Sí. Los precios se han incrementado, no necesariamente por efecto monetario, hay que reconocerlo esto, ¿no? Por eso es que tú ves que se ha estado subiendo la tasa para quitarle presión a la demanda. La inflación no ha cedido en la misma proporción. Todavía estamos registrando una inflación de 9.4 que en el primer semestre, ¿no? Sí. Ahora vamos a esperar la de este mes. Se supone que este mes no debe ser muy alta porque los combustibles han estado reduciéndose. Sí, más estable hacia la baja. Y lo que tú y yo comentábamos la semana pasada, en la medida en que se prolonga una situación, ya se va buscando un modus vivendi, ¿no? Sí, se van acomodando las cosas. Exacto, se va buscando respuesta, ¿no? De todo modo, el Banco Central sí entiende que su política es apropiada porque no obstante que ya se viene subiendo desde noviembre, la economía no ha dejado de crecer. Se ha ralentizado, se ha desacelerado en algunos meses, pero no ha dejado de crecer. Entonces, la otra parte es que los préstamos se han incrementado en la banca, ¿no? Correcto. Esto tiene, como te digo, sus ingredientes. Lo primero es que al tú subir esa tasa, las tasas activas, las que pagamos nosotros como clientes, no las van a subir. No, claro. Uno había comprado vehículos, había financiado una vivienda con tasa. O tenía un préstamo cualquiera. Claro, pero excepto las que son subsidiadas, que el Banco Central la garantiza, habrá que subirla. Van a subir la tasa pasiva, los ahorrantes, que eran los grandes sacrificados, porque cuando tú recibes una tasa de rendimiento de un 5% con una inflación de un 9%, tú no estás recibiendo ningún rendimiento, al contrario. Claro. Estás recibiendo un rendimiento negativo en términos de tasa de interés real, pero te estás descapitalizando. Claro, sí, evidentemente. Entonces, desde ese punto de vista, es conveniente. El problema, ¿cuál es? Bueno, que se entiende que esto va a desacelerar la economía, va a ralentizar la economía, se debe impactar negativamente la inversión y el consumo, que son las dos variables responsables de la demanda de la economía, y el Banco Central confía en que podría incluso lograr su objetivo meta inflación, que es 4%, más o menos. Más o menos, sí. Ya estamos prácticamente en el 5%. Ahora con la de julio va a pasar del 5%, porque estábamos en 4.98 en los primeros meses, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la medida. Que logre su propósito,
hay que darle tiempo. Pero si logra sus propósitos en números, en cifras, en estadísticas, realmente logra su propósito en cuanto a lo que es el movimiento de la economía, el movimiento de las posibilidades que tiene la gente de adquirir bienes y servicios. Sí, te voy a decir por Porque qué. yo siempre te preguntaba. Te voy a decir por qué lo logra. Ok, El cáncer de la economía es la inflación. ok. Y si tú no logras detener la inflación, las consecuencias van a ser peores. Ok. Porque la gente va a recibir más dinero en salario nominal, pero la inflación le va a Se lo llevar traga. lo que ya hemos visto en algunos países de la región, ¿no? Y nosotros quizás no tan grave, pero también lo hemos vivido en otra época. ¿Y el costo de frenar esa inflación lo vale? Sí. Fíjate que en el caso nuestro, con todo y que se han estado tomando medidas restrictivas en materia de política monetaria, y eso es lo que le da más sustento a la decisión del Banco Central, el informe sobre la medición del Producto Interno Bruto, que registra el crecimiento de la economía, no se ha visto sustancialmente afectado. Sí. Porque por ahí es donde tú podrías ver inmediatamente los efectos, que esas medidas restrictivas aceleren o lleven a la recesión la economía. Una Y eso- recesión técnica como la que tienen los Estados Unidos, que no quiere admitirla. Mira, Se ha hablado de eso. cuando se habla de recesión, generalmente se utiliza un indicador, 2 trimestres consecutivos con resultados negativos. No así el crecimiento interanual, pero hay indicadores. Por ejemplo, la infección en la medicina tiene un indicador. Podría ser un problema viral, podría ser un problema de bacteria, una infección, podría ser cualquier otro de esos Algún componente. síntomas que se corresponden con una fiebre. Pero resulta que a veces también se producen fiebres que tú no necesariamente te dicen eso. Y a veces también hay males que son asintomáticos, como se le llama. Que no te da fiebre. Entonces, algunos economistas ya se han adelantado incluso, dicen que tener un solo indicador para, digamos que tipificar una recesión es muy arriesgado y que habría que buscar, pensar, contemplar uno, por ejemplo, el desempleo. El primer acompañante de la recesión es el desempleo. Y no es el caso de Estados Unidos. Ellos han ido recuperando los empleos. Es como la diabetes y la hipertensión, Sí. que generalmente son gemelas. Sí. Entonces, no se corresponde. No, porque ellos han ido en ese recuperando el tema del desempleo. sentido. Entonces, en el caso, para la economía también, en términos interanual, ha seguido creciendo. La producción industrial no se ha caído. O sea, parecería como que es una recesión asintomática, digamos, o no se ajusta a lo que son los indicadores de una Que recesión. determinan una recesión. Ok. Claro. Aquí en República Dominicana el turismo nos ha ayudado mucho. Seguimos en los récords y seguimos recibiendo visitantes. Más de 760 y tantos mil, sí, se recibieron en julio pasado. O sea, rompe el récord. 135.064. Se rompe el récord que se había roto en junio. En diciembre tuvimos también más de 700.000, pero esta cifra creo que son un récord histórico, ¿no? Por eso te digo, el récord que se había establecido en junio lo rompe ahora julio, incluso. Exacto. Sí. Exacto. No, y no solamente eso, que la tasa de crecimiento de un 24%, también se compara la tasa de crecimiento con esta es 24 con respecto al 2021, que ya comenzaba la recuperación que se ha mantenido. Pero cuando se compara esta cantidad con 2018 y 2019, la tasa también es de dos dígitos. Sí. O sea que luce que el turismo ya está, digamos que en la pista. Sí. Más que en la pista ya despegó el vuelo, ¿no? Esto hay que incluirle ahí unos 98.4 mil cruceristas, ¿no? Que nos visitan. Tú sabes que el turismo de crucero se maneja diferente, pero no está ajeno también al efecto curiosidad del crucerista que después quiera volver al país. Porque se establece como turista
de visita en República Dominicana la persona que por lo menos pernocta una noche. Visitantes no residentes. Sí. O sea, no quiere decir que todos sean extranjeros. No, claro, porque por lo menos pase una noche en el país. Exacto. Por eso los cruceristas que entran por la mañana, bajan a puerto, andan todo el día y vuelven a su crucero y se van, no son clasificados como turistas dentro de las estadísticas. Pero mira, en enero-julio estamos hablando de 4.182.000 Sí, claro, visitantes no residentes. claro. Eso permite proyectar unos 7 millones, que sería 7 una cifra récord histórico, Sí, ¿no? sí. Y el banco se proyecta, parece que tienen unos parámetros de proyección en función de cantidad de días que dura, promedio, ¿no? Sí. Que dura un turista por el gasto diario. Fíjate que con esos visitantes de 735.064 se proyecta que estaría representando al país 931 millones de dólares en divisas. O sea, que tanto el turismo como la zona franca, que vamos a ver ahorita, crecieron un 8% sus exportaciones, las remesas que mantienen un buen ritmo y podrían bordear los 10.000 millones, ¿no? Y las exportaciones en general, ¿no? Estamos hablando de que ya ahí casi se garantizan más de 34.000 millones de dólares de divisas. Sí. Y eso en parte te explica el por qué se ha fortalecido tanto el peso dominicano, porque la afluencia de divisas no ha dejado de llegar. No ha bajado. Al extremo de que el Banco Central acumula más de 14.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Es una de las cosas como extrañas que tuvo el comportamiento pandemia y pospandemia. Cuando se pensaba que esos niveles podían reducir dentro de todo el aparato, se fortalecieron. La pandemia bajó, recuérdate. Bueno, bajó en la crisis dura, de la pandemia, pero la recuperación fue inmediata. Sí, porque además el Banco Central se vio la necesidad de desprenderse de su reserva. Y con todo y eso, recuérdate que tuvimos una depreciación de un 10%. Sí. Que pero ahora es al revés, ahora es un 5%. Pues sí, fue en principio, prácticamente. Sí, entre la pandemia y la recuperación, ahí hubo una presión cambiaria un poquito fuerte. El año pasado fue de un 10% entre 2020 y 2021. Sí, pero se aguantó bien. Se logró aguantar y el Banco Central logró acumular reservas. Hay que reconocer que parte de estas reservas obedecen a la otra afluencia de divisas, que la inversión extranjera, que lleva 1.800 millones en lo que va del año y se proyecta que va a reportar más de 3.000 millones. Sí. Pero también el capital de deuda, colocación de emisiones, claro, que si bien tiene un efecto inmediato favorable, pero también se compromete. A la postre, sí, puede resultar un compromiso más complicado. Gravoso, claro, para el país. Cubrirlo. El Banco Central emitió sus niveles de la economía en un informe que rindió de parte de la Junta Monetaria esta semana, Carlos. Sí, se habla de un crecimiento para el mes de junio de 5.8, 5.6 para el semestre. Es lo que te decía. Desde noviembre se vienen aumentando las tasas de interés. Sí. Y prácticamente no han incidido. No ha incidido en el crecimiento real de la economía, ¿no? Antes habíamos tenido tasas mucho más altas. Las tasas, de hecho, llegaron a niveles extremos, me refiero, en la baja. Digo, y en el alza, se estaban financiando vehículos con tasas de menos de un 8%. ¿Y en la alza qué niveles ha llegado? ¿Estos son los más altos? No. Nosotros hemos tenido tasas cercanas al 10, todavía incluso, para mantener la competitividad con Estados Unidos, que la ha estado subiendo, que tradicionalmente son muchísimo más bajas, y con la inflación. Que nosotros no podemos tener una inflación, con la inflación que tenemos, no podemos tener tasas bajo ninguna circunstancia por debajo de la de Estados Unidos. Claro. Todavía las proyecciones son que deberían situarse cercana a un 10%. O sea, 2 puntos más todavía soportaría. Para mantener, como te digo, esa competitividad. Exacto, con la economía con la que tenemos el mayor volumen de negocios, con la economía de Estados Unidos. Y que traza muchas veces la pauta del comportamiento. A nosotros nos afecta mucho tener tasas inferiores a Estados Unidos, porque eso no solamente es que estimula la expatriación de capitales, sino que te resta competitividad. Sí, claro. Entonces, el crecimiento 5.6, aquí el turismo fue la estrella de crecimiento, como un 34.3%, salud 11.6%, los servicios 10.3%, el comercio 6.6% y los servicios financieros 5.6%. La ocupación total
que es uno de los principales, digamos, Índice, sí. aspectos que uno busca cuando hay crecimiento en la economía. La ocupación total se incrementó entre abril y junio en 169.309 empleo creados, ¿no? Sí. Y la tasa de desempleo bajó de 7.6 a 5.2, los niveles anteriores prácticamente. O sea, 4 millones y pico de 4.7 millones de empleados. Personas empleadas, Formalmente. e informal. Sí. Pero empleadas, empleados. generando un ingreso de alguna manera, ¿no? De una u otra forma, claro. Y la inversión extranjera, como te decía antes, 1.871 millones de dólares para la mitad del año, o sea que eso proyecta más de 3.000 millones de inversión extranjera. Indudablemente, claro. Compensa ampliamente lo que es el déficit de la cuenta corriente. Y además yo creo que también manda buenas señales, bueno, es resultado de la confianza por parte de los agentes extranjeros en la economía dominicana, ¿no? Correcto. Tengo aquí que la perspectiva de crecimiento se mantiene en un 5%. El Banco Central mantiene que la economía estaría cerrando este año con un 5% de crecimiento. Este semestre es crucial, Sí. porque de alguna manera estos cambios que se están haciendo en materia de política monetaria van a impactar la economía. Pero vamos a ver si la inflación cede. Si la inflación cede, habrá tiempo para estabilizar la economía y entonces hasta cierto punto revertir la tendencia en el último trimestre. Pero este trimestre de ahora en el que estamos, ¿no? El de agosto, septiembre, octubre. Yo creo que es el mejor trimestre para monitorear lo que podría ser el cierre del año 2022. Bueno, vamos a cruzar los dedos y a pensar con la cabeza, como hemos estado pensando hasta ahora. Y como siempre debe ser. Debe ser. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello sobre la marcha de la economía en República Dominicana. Cifras alentadoras, positivas, alentadoras y optimistas para el proceso económico del país. Permítame la palabra. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Como les decía en principio, las tensiones allá, en el oriente, son altas por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y otras tensiones regulares que ocurren en el resto del continente y a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué repercusiones tendrá la muerte del líder del Talibán, ocurrida este lunes por un dron de los Estados Unidos, el hombre que sustituyó a Osama Bin Laden? Sí, señor. ¿Qué repercusiones tendrá en Afganistán y de cara a los Estados Unidos? Ya veremos. Estos y otros temas nos los presenta Pedro Vargas en detalles en las internacionales desde la redacción central de Oye País. El ejército chino comenzó importantes maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán, ejercicios que se prolongarán hasta el domingo y que equivalen a un bloqueo marítimo y aéreo de Taiwán, según el Ministerio de Defensa de la isla.
El gobierno de Japón afirmó que 5 misiles balísticos disparados por China durante sus maniobras cayeron en aguas pertenecientes a su zona económica especial EEZ. El Ministerio de Defensa de Japón anunció que los misiles impactaron dentro de la EEZ del archipiélago, por lo que las autoridades niponas han trasladado una protesta ante Pekín. Y el Senado de Estados Unidos ratificó el ingreso de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, respaldando firmemente la expansión de la alianza transatlántica tras la invasión de Rusia a Ucrania. La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, entre 2019 y 2021 fue arrestada por agentes federales por cometer presuntamente actos de corrupción meses después de que saliera a la luz que estaba siendo investigada. Si llegamos al final de esta emisión de Oye País, gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche, aquí en Color Visión los convoco para mañana para seguir conversando sobre los temas noticiosos que son de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.